Vamos ahora con afecciones traumáticas y brazos. Vamos a decir, ¿ya? Vamos, fractura de clavícula. Todas las partes que vamos a ver, las fracturas y ilustraciones que vamos a ver, las he resumido en estos sitios, ¿ya? Vamos a ver un poco de epidemiología, que es importante, les ayuda a diagnosticar anatomía, un recordatorio bastante puntual de la fractura o de la ilustración. Les voy a hacer bastante preguntas, lean su anatomía, en las secciones viene bastante anatomía, ¿ya? Mecanismo, como les dije al inicio, el examen clínico viene con mecanismos, importante porque ahí determinan qué posible lesión tiene y qué lesiones asociadas pueden haber a esa fractura, por ejemplo. ¿Qué otra cosa van a ver? Van a ver diagnóstico, qué exámenes piden, tratamiento, si es quirúrgico, no quirúrgico, si no es quirúrgico, cómo, y como complicaciones. Nada más. Y por ahí clasificaciones, que también me gusta preguntar clasificaciones. Para traumatología nos encantan las clasificaciones, ¿ya? Más que los médicos internistas. Nosotros tenemos clasificación para todo y nada, ¿ya? Listo, epidemiología. Las fracturas de clavícula, 6 a 12% de las fracturas en total. O sea, es bastante común, ¿ya? Si ven ahí esos números romanos, viene a eso. La clasificación de Allman es la más conocida. La de tipo 1 es la más común, 50 a 82%. La del tercio medio, la mitad de la clavícula, ¿ya? Es la más común. En adultos, niños, es la más común. Las Allman 2 vienen a ser la zona articular, la parte más distal, ¿ya? Cerca de la articulación acromioclavicular. Y las 3 es a nivel de la articulación esternoclavicular. Pero hay que decir que la 1 es la más frecuente. Anatomía es un hueso plano que en su extremo proximal es más redondo y en su extremo distal es más aplanado. Tiene bastantes inserciones musculares, por ejemplo, esternocleidomastoideo, tiene el pectoral menor, pectoral mayor, ¿qué más? Deltoides en su extremo distal. Eso lo van a repasar cuando vean las diapositivas, he hecho el espacio, ¿no? Ahí están algunas cosas, pero con que sepan esto que es aquí, basta, ¿ya? Nucleosificación a la quinta semana de gestación y es uno de los últimos huesos en terminar su etapa de osificación a los 22 años. La mayoría termina a los 15 y 16 años. Este es uno de los que más demora. Forma parte del aparato suspensorio del hombro, junto con ¿qué? Con el acromio, escápula, la glena humeral. Presenta dos curvaturas, es importante porque eso hay que restaurar al operar. ¿Qué más? Mecanismo, ¿cómo ocurre? Usualmente, como es un hueso que está cubierto solo por piel y tejido celular subcutáneo muy delgado, impactos directos, golpes directos sobre esta zona, fractura. Caída con contusión directa sobre el hombro es la causa más común y ahí está, 87%. ¿Ah? Traumatismos directos, como un bate de béisbol, se te cayó algo encima, es menos común, 7%. ¿Listo? En los recién nacidos, ¿se han visto, no? ¿Qué maniobra? No. Yo por ese examen psicológico que haces. ¿Qué maniobra cuando fractura la clavícula en los niños? Maniobras que hacen los R3 cuando se desesperan y no sale. ¿No lleva ginecología? ¿No? Ya, está bien, pero ya. Hay maniobras cuando queda atrapado el hombro y no sale y no sigue todo el mecanismo y toda la secuencia del trabajo de parto. A veces hay una maniobra que es para fracturar la clavícula. Hacen la maniobra de Christeler, presionan el abdomen para que el producto salga. Entonces ahí es justamente donde fracturan la clavícula, a veces en forma iatrogénica para poder sacar al bebé, ¿ya? Listo. Esta es acá para que vean la anatomía de la clavícula. Como les dije, la parte más proximal es cilíndrico y la parte distal es más plana, ¿ya? Y las curvaturas que tiene una concavidad anterior en la parte distal. Forma, como le dije, parte del aparato suspensorio junto con el número proximal, acromio, clavícula y los ligamentos conoide y trapezoide. Clínica, ¿cómo viene ese paciente? De acá es todo sencillo. Si me han entendido todo lo que hablamos hace un momento y lo que saben un poco de anatomía, todo viene ya por deducción, ¿ya? Clínica, ¿cómo viene ese paciente? Con el brazo pegado al hombro, inmovilidad, dolor, irritación, aumento de volumen. Ustedes ya le preguntaron el mecanismo, ya cuando supieron que no viene así y dice se cayó sobre el hombro jugando fútbol, ya más o menos sospechan y ya saben qué tipo de radiografía le van a pedir. ¿Pero qué radiografía le piden? Una radiografía de hombro o de clavícula específicamente existe, antero-posterior.
con eso también determina, ¿no? Apéndice oblicua. Tomografía solo en casos cuando la fractura es una Allman tipo la parte distal o la parte proximal, ¿qué sería? 2 y 3. ¿Ya? ¿Qué más? Clasificación. Allman, ya les mostré una imagen anterior, es la más común y la más fácil. La clasificación de NIR se basa solamente en la Allman 2, que es la parte más distal. Como también es bastante común las fracturas a nivel distal y compromete la articulación, es por eso que tiene una clasificación aparte, ¿ya? Pero no se complique con eso. ¿Ya? Incidencias específicas, una radiografía de clavícula anteroposterior y así la van a ver, ¿ya? ¿Cómo diagnostican fracturas? Siempre sigan la cortical, no tengo el puntero, pero siempre sigan la cortical del hueso, ¿ya? Sigan la forma del hueso y cuando ven una discontinuidad, porque a veces las fracturas no son desplazadas y solamente las van a ver ligeramente cabalgadas, muy pequeñas. Entonces es una fractura no desplazada, ¿ya? Los pacientes cuando vienen cuando no es desplazada, los pacientes siempre vienen indicando algo en sus términos de esto me va a acordar, ¿no? Pero siempre vean, ya la fractura no desplazada, las fracturas desplazadas, siempre guíense de las corticales. ¿Qué más? Estas son la tomografía nos sirve, como les dije, netamente para las fracturas articulares, o sea, para las Allman 2, 3 pueden pedir tomografía, pero solo casos muy extremos, ¿no? Porque esa fractura, por ejemplo, esa no meritaba una tomografía, ¿no? Cuando le radiaron a ese paciente. Clasificación Allman, para que no se olviden, la clasificación de Rothwood es esta de aquí, ¿ah? Netamente se basa en si es que afecta o no la articulación y si es que afecta estos dos ligamentos que lo ven ahí juntitos. ¿Cómo se llaman? Lo voy a poner en su examen. Coraco claviculares. ¿Cómo se llaman esos dos ligamentos? Ese es Conoide, trapezoide. ¿Cuál es el que está más medial? Conoide, trapezoide. ¿No? Los nombres van a depender de la forma del ligamento, ¿no? La clasificación de NIR es la que les estaba mencionando, ya lean ustedes, pues, no, correr un poco. Tratamiento. ¿Qué tratamiento? Ven ahí. Hay tratamiento quirúrgico, no quirúrgico, ¿ya? Las no quirúrgicas son con inmovilizaciones y usualmente usamos cabestríos, ¿ya? Se usaban antes incluso yesos, ¿ya? Pero actualmente ya no se usan. También se usan estos vendajes que ven, el vendaje en 8, también se usaba anteriormente. Y también tenemos los arnés en 8, que son bandas que generan que haya una apertura de los hombros y eso genera de que se alinee parcialmente. Pero actualmente, ya en base a los reportes, simplemente cuando han comparado cabestrío solo con uso de un vendaje en 8 o uso de un yeso o incluso con los arnés en 8, pues se ha visto que el manejo es igual. No se ve diferencia, entonces es mucho más barato, más económico, más fácil de conseguir un cabestrillo y ese tratamiento, ¿ya? Pero siempre y cuando no tenga criterios quirúrgicos. Y ahí abajo les he colocado quirúrgico. ¿Cuándo se tiene que operar una clavícula? Cuando es bilateral. ¿Ya? La mayoría que son quirúrgicas, acuérdense, ¿ya? Quiero que sepan y deduzcan. Cuando son fracturas expuestas en cualquier otra zona, todas son quirúrgicas. Si es que hay una lesión vasculonerviosa asociada, es quirúrgica, porque tiene que traer un cirujano cardiovascular para que repare la lesión neurológica, la lesión vascular, perdón. Y si es una lesión neurológica, nosotros los traumatólogos la reparamos también. Y entonces va a depender de la lesión neurológica, depende del hueso afectado. En la clavícula, ¿qué lesión neurológica puede haber? ¿Qué pasa justo detrás de la clavícula? Plexo braquial. ¿Ya? ¿Qué más? Pasos. ¿Ya? Entonces ya les estoy diciendo para general para todas las fracturas, ¿ya? Entonces, fractura expuesta, lesión vasculonerviosa. En el caso de las clavículas, si es que hay una exposición inminente, eso es específica de la clavícula, también es una indicación quirúrgica. ¿Qué quiere decir? Que está así la clavícula, así, debajo de la piel, a punto de exponerse. Entonces, ese es tratamiento quirúrgico. Cabalgamiento más de 2 centímetros. Si el hueso está más de 2 centímetros contado, es quirúrgico.
¿ya? ¿Qué más? Si es que viene un hombro flotante, también. Estas son indicaciones quirúrgicas en todos lados. ¿Qué es un hombro flotante? Un hombro flotante es cuando hay una fractura de clavícula y una fractura de cuello y de escápula. ¿Ya? Cuando hay una fractura de cuello, escápula y clavícula asociada es un hombro flotante. Esa sí o sí es quirúrgica. Es poco común, pero tienen que saber que esa sí o sí se opera. Complicaciones. Lesiones neurovasculares que ya mencionaron. ¿Qué otra complicación es? Pseudoartrosis. ¿Qué es la pseudoartrosis? ¿Qué ocurre en la pseudoartrosis del hueso? No, con su día, ¿no? Es la no unión, es una pseudoarticulación, una articulación ficticia, se llena de fibrosis y el hueso tiene micromovimientos, eso genera dolor. Y artrosis postraumática, ¿qué quiere decir? Que queda un dolor constante, ¿no? Acá están el plexo braquial y los vasos que pueden lesionarse. Vamos con fracturas de húmero proximal. Los criterios quirúrgicos son absolutos o algunos son todos. Hay algunos, para ciertos huesos hablamos de indicaciones absolutas y relativas. Y en el caso de la clavícula, no hay eso. Si tú encuentras alguna de esas, es indicación quirúrgica. Sí o sí. Pero sí, en algunas voy a especificar si es que es indicación absoluta o relativa. No todos los huesos tienen eso. ¿Ah? La fractura de húmero proximal, bastante asociada a ancianos. ¿Ah? ¿Qué pasa? Caídas. Recuerden que las personas de la tercera edad ya sus reflejos están disminuidos, la visión está disminuida, el equilibrio también, ¿ya? Pero el oído interno también está alterado, entonces estos pacientes tienen tendencia a caerse. Además que juntan bastantes cosas, ¿ya? En su habitación van a encontrar múltiples objetos y eso puede generar que en algún momento se caigan. Entonces es bastante asociado a la tercera edad, ¿ya? Más en mujeres que en varones. Si vemos la parte anatómica, recuerden que el húmero proximal tiene un cuello anatómico y un cuello quirúrgico. El cuello anatómico es el menos vascularizado y donde hay mayor lesiones o fracturas es el nivel del cuello quirúrgico. ¿Cuál es el cuello quirúrgico? El más inferior, ¿no? Donde está la de rayitas punteadas, en la parte inferior. ¿Qué más? La irrigación es importante, es por la circunfleja anterior, es el que le da más del 70% de la irrigación al húmero proximal, ¿no? La relación que tiene con el nervio axilar es importante en el húmero proximal. Si hablamos en forma anatómica o anatomía aplicada, si ustedes se tocan la parte más de su hombro, aquí tienen el acromion, ¿ya? 6 centímetros por debajo, a ese nivel es más o menos que está pasando del nervio axilar de la parte posterior que sale por el cuadrilátero de Belpo y se hace lateral y sus ramas terminales dan hacia la parte anterior. Inerva el músculo. ¿Qué inerva el nervio axilar? El deltoides, exacto. ¿Y el deltoides qué movimiento hace? Abducción, ¿no? Entonces, el paciente que tiene una lesión del nervio axilar asociada a ese tipo de fracturas, pues no te va a poder elevar. ¿Qué más? También tiene el nervio axilar es motor y sensitivo. ¿Qué parte inerva o da la sensación o la sensibilidad en la parte del hombro? Porque eso es parte de su examen clínico. Porque el paciente por la misma fractura no te va a levantar, ¿cierto? ¿Y cómo determinan si hay lesión o no? Quirúrgicamente, cuando hagan el corte van a ver. Pero si no, porque es importante registrarlo en la historia, porque si el paciente entró con una lesión del nervio axilar, es importante que esté descrita en el examen. La electromiografía sirve exactamente para lesiones neurológicas, pero no en forma aguda, sino se toman después de los 3 meses. Antes de ello no tiene valor diagnóstico la electromiografía. ¿No? Está bien, suelten las preguntas y así se van quitando dudas. La sensibilidad del axilar está en la parte lateral, ¿no? Toda esta zona es inervación sensitiva. Si el paciente no te puede levantar, le palpas aquí y no tiene sensibilidad, entonces probablemente hay una lesión del nervio axilar. Puede ser axononesis, neuronesis, pero tiene una lesión. Eso ya se determina con una electromiografía a los 3 meses. ¿Listo? Pero agudamente solo palpando. Solo palpando al examen. ¿Ya? La inserción. ¿Qué inserciones tenemos en la parte proximal del húmero? El manguito rotador. ¿Cuáles son? Escapular. Y redondo manual. Redondo, ¿no? Él los he colocado, ¿no? Entonces,
Es importante, ¿por qué? Porque estas tienen fuerzas deformantes importantes. En base a la inserción, cuando se fracture y le tomen la radiografía, pues va a haber una alteración. Así. Los huesos se desplazan para diferentes zonas. Y en base a ese desplazamiento es que se ha hecho una clasificación que se llama la clasificación de NIR, en base a los fragmentos y al desplazamiento. El mecanismo, caída con miembro superior extendido, ¿no? Y en caso de jóvenes, en lesiones de alta energía, ¿no? Caídas de altura, haciendo deporte, los que juegan rugby. ¿Quién juega rugby? Rugby. Fracturas patológicas también bastante asociadas. Fracturas patológicas, cuando alguien tenga un tumor o quieren descartar metástasis y las zonas más afectadas o donde pueden encontrar fracturas patológicas, caderas, pelvis, húmero proximal, ¿no? Ahí van a encontrar. Hay pruebas, hay secuencias de radiografías, survey óseo, por ejemplo. El survey óseo quiere decir que tomamos radiografías comparativas de diferentes zonas donde probablemente hay un tumor. Eso es para descartar metástasis. Digamos, en una zona donde no hay tomografía, no hay SPECT-CAN, usamos este tipo de radiografías que se llama survey óseo, el sistema en la órgano survey óseo. El radiólogo le va a tomar hombros comparativos, rodillas comparativas, pelvis, columna, lumbar, ¿ya? Rodillas también, es parte del protocolo. Clínica, ¿cómo viene ese paciente? Con dolor, limitación funcional, y ese signo importante que les he mencionado ahí, Geneki. ¿Qué es eso? Es eso, el signo de Geneki, ¿ya? Es una equimosis en la cara interna del brazo, afecta también parte de la región mamaria. Entonces, este es un signo patognomónico. O sea, si lo ven, eso sumado al mecanismo, es una fractura neurodistal, así no vean la radiografía, ¿ya? O sea, sí o sí, si ven esta equimosis, tiene su fractura de húmero proximal, ¿ya? ¿Qué más? Exploran la lesión de nervio axilar, ya saben cómo examinarlo en la parte motora y en la parte sensitiva. Diagnóstico, radiografías de hombro, muy bien, la radiografía de hombro. Esas incidencias que dice serie traumática de hombro es importante. Con esas 3-4 radiografías no necesitan de ninguna tomografía. Ya si están en su posta, están alejados de la civilización, se van a acordar de mí. ¿Qué radiografía? Porque hasta me llaman interno, preguntando qué radiografía pedí. ¿Ya? Esas radiografías son la axilar. Este es, por ejemplo, un anteroposterior. Y ahí vamos a ver la fractura. También tiene alguna tomografía. Yo había puesto las incidencias, pero bueno. ¿Ya? Un anteroposterior es así. La axilar entra el rayo por la parte axilar como tal. El paciente echado o supino. La AP verdadera, netamente, es con una inclinación de 45 grados. ¿Qué hace? ¿Por qué le llamamos verdadera? Porque en la radiografía se va a ver separado el número de la glenoides. Se va a ver muy bien claro, se va a ver muy bien ese espacio. ¿Ya? ¿Qué otros exámenes podemos tomar? Tomografías, ya saben en qué caso, cuando es una fractura articular, ahí pedimos la tomografía. Cuando hay múltiples fragmentos, también una NIR 4, por ejemplo. Resonancias magnéticas, cuando queremos descartar lesiones del manguito rotador. Otra cosa importante, la resonancia magnética, ya sabemos cómo funciona, por líquidos, cuando hay inflamación, una lesión aguda, hay bastante edema, inflamación. Si usted le pide una resonancia a un paciente que tiene una lesión ayer, antes de ayer, probablemente va a salir muy hiperintensa las imágenes y van a haber lesiones donde no las hay realmente, netamente porque hay mayor inflamación. Entonces, siempre que haya traumatismo, una resonancia la suelen pedir después de los 5 días, para que tenga mayor valor diagnóstico, ¿no? No tomen de primera intención, sino no le va a ayudar mucho. Van a haber lesiones que no hay incluso. Clasificaciones, ahora la clasificación de NIR que le estaba mencionando. Esta clasificación de NIR simplemente es por los fragmentos, ¿no? La 1 es no desplazada, NIR 2, 2 fragmentos, NIR 3, 3, NIR 4, 4 fragmentos, ¿ya? La más común es la tipo 1, ¿no? La no desplazada. Las clasificaciones, ¿por qué les decía que los traumatólogos nos gustan mucho las clasificaciones y por qué? Porque las clasificaciones nos permiten estadiar la fractura, nos permite dar el tratamiento adecuado, porque estas clasificaciones son universales. La uso yo acá en Perú, la usa un traumatólogo en la China, la usa un traumatólogo en Francia, en Estados Unidos. Es la misma clasificación
y los tratamientos están determinados en base al tipo de fractura. Y ahora, cómo lo opera va a depender del material que tengas, el lugar donde lo operes, la experiencia del médico también. ¿Ya? Pero la clasificación todos son importantes, por eso les voy a molestar mucho con las clasificaciones, porque me ayuda a tomar decisión y decirle cuál es su pronóstico al paciente. La clasificación AO es una clasificación muy universal. Hay una clasificación AO en general para todo el cuerpo, ¿ya? Cada hueso, cada segmento del hueso tiene su propia clasificación. Es bastante compleja, pero voy a ver si les puedo explicar en alguna otra diapositiva, ¿ya? Tratamiento, inmovilización. Cuando no es quirúrgico, inmovilizamos con un inmovilizador de hombro. Quirúrgicos, los NIR 2, 3, 4. Importante que en el 4, donde ya hay 4 fragmentos, ven acá las imágenes, esta es una 4, por ejemplo. En AO sería una 11C3, esta. 1, 2, 3, 4 fragmentos. ¿Ya? Entonces, esto va a ir a una prótesis. ¿Por qué creen? Por la reconstrucción, es bastante compleja, pero yo armaba NIR 4. ¿Qué más? ¿Por qué creen que va a una prótesis casi directamente? Tiene que ver con la vascularidad. Les marqué que cuál es la principal irriga, la anterior o la posterior, la circunfleja anterior o posterior. Anterior, ¿no? Ya. ¿Qué ocurre con la vascularidad? Porque es la que se lesiona bastante, porque la circunfleja viene pegadita al nervio axilar. ¿Qué ocurre? Necrosis avascular. ¿Ya? Entonces ese huesito se va a morir, va a desaparecer en el tiempo. Entonces tiene mal pronóstico. Entonces, si es una NIR 4 en un paciente de 50, 60 años, es mejor colocarle una prótesis. El paciente va a morir mucho más rápido y no lo vas a someter a doble cirugía, ¿no? ¿Y si es joven? Y si es joven, se puede intentar un tratamiento tratando de preservar la cabecita, reconstruir toda esa cabecita con placas y tornillos. Se puede hacer, pero siempre hay que avisar al paciente el pronóstico. No hay un riesgo de 30-40% que pueda ser necrosis vascular a pesar de que es joven. ¿No? ¿Qué más? Ahí ven, ¿no? RAFI, ¿qué quiere decir? Reducción abierta más fijación interna. ¿No? Eso, cuando vean RAFI, reducción abierta más fijación interna, quiere decir corte y colocar placas, tornillos, clavos, todo eso. Complicaciones. ¿Qué lesiones pueden haber? Del nervio y arteria axilar, pseudoartrosis. El cuello quirúrgico es uno de los que más hace pseudoartrosis también. Y la necrosis avascular, como ven en el NIR 4, 13 a 34% de riesgo de necrosis avascular. Este es el tratamiento conservador. Se usa el inmovilizador de hombro, que es un cabestrillo con una banda que cruza, lo que evita es que el paciente haga esto y haga esto, se queda ahí. Pero hay protocolos para eso también, se lo revalúa semanalmente y el día 20 empieza a hacer movimientos. Esto es un RAFI, reducción abierta más fijación interna. Se coloca placas y tornillos, obviamente tienen todo un sistema de cómo colocarlo. Esta es una prótesis de hombro, ¿ya? Es un reemplazo articular cuando es una NIR. Me sorprende. ¿Qué más? Esta imagen muestra el triángulo de Belpo, lo que le mencioné, por ahí sale el nervio axilar. Ya, eso donde está verde es por ahí donde sale el nervio axilar. El cuadrilátero superior de Avelino Gutiérrez, por ahí sale el nervio radial. Belpo, o húmero tricipital también. Fractura de húmero deficiario. ¿Cuánto va? ¿Una hora? Descansa, ¿no? ¿Sí? Ya, párate, porque primero hay que están durmiendo. Continuamos. Ponga pausa. Sí. Termine. Ya, terminamos y pausamos, ¿ya? No quieren parar su grabación. Fractura del húmero deficiario. Ya, la fractura del húmero deficiario es el 3% del total de todas las fracturas del nivel del cuerpo, más predomina en varones que en mujeres. Anteriormente era tratamiento conservador, actualmente la mayoría se opera netamente para la recuperación más rápida del paciente, no tanto porque el hueso no consolide. ¿Ya? Actualmente en zonas de periferia donde no hay mucho instrumental o el poder adquisitivo no es mayor y no hay instrumental para operar,
este hueso del húmero diaficiario, las fracturas del húmero diaficiario son las más, las que mejoran, o sea, pegan sí o sí, estén cabalgadas, rotadas, una sobre otra, anguladas, van a pegar, ¿ya? Es de las que mejor pegan de todo el cuerpo. Entonces, pero ¿por qué las operamos actualmente? Para que rápidamente recuperen. ¿Qué más? La anatomía tiene una forma cilíndrica en la parte proximal y diaficiaria, y en la parte distal del húmero también es plana, ¿no? ¿Qué más? La irrigación es por la arteria braquial. Tiene una relación muy importante con el nervio radial. Si ven en la imagen, que está bien pequeñita, y cuando ya lo vean ustedes en su computadora van a hacer zoom, ¿ven ahí la parte del nervio radial? ¿Sí? ¿Ya? Eso que está de amarillo. El nervio radial tiene una relación muy importante con el húmero, y de eso va a depender todo lo que les voy a decir después. El nervio radial está adherida al hueso en la parte posterior, incluso imprime un surco a nivel del húmero posterior. ¿Cuánto está unido? 6 centímetros. O sea, ese surco hace su impresión 6 centímetros en la parte posterior del húmero en forma oblicua. Viene de la parte posterior, se va haciendo lateral, y del epicóndilo a 10 centímetros hace su pase de posterior a lateral y anterior. ¿Me entendieron? ¿Sí? Entonces, el nervio se adhiere al hueso, está bien adherido 6 centímetros en la parte posterior, y luego hace su migración anterolateral, ¿ya? Como ven en la imagen. ¿Por qué es importante esta relación? Porque muchas de las fracturas del húmero diaficiario están asociadas a lesiones del nervio radial, y esas lesiones causan bastante limitación, incluso incapacidad, ¿ya? Y hay una fractura muy importante que se llama la de Holsten-Lewis, que es la que está más asociada a las lesiones del nervio radial. Si ven una fractura de este tipo, ahora les voy a mostrar, ¿ya? Ahora les muestro, es una fractura del húmero diaficiario en la unión de su tercio medio con su tercio distal. Mejor les voy a mostrar con una imagen ahorita, ¿ya? La irrigación igual es por la arteria braquial. El mecanismo es directo e indirecto. Directo, golpe directo, contusión, impacto, e indirecto es con el brazo en extensión. Entonces, ¿qué pasa? El paciente cae con el brazo en extensión y hace esta rotación. Y ahí genera fracturas usualmente espiroideas, como ven también en la imagen. Es importante también las inserciones musculares por la deformidad que van a causar. Ven que por la inserción del... ¿Qué músculo es este? Pectoral mayor, ¿no? Está en el surco bicipital, en el labio interno, ahí se inserta. Lo tracciona hacia medial. Este músculo deltoides, que va a hacer que el fragmento proximal lo abduzca, como está en la imagen. ¿Qué más? Este músculo. Si va de coracoides al brazo. Entonces, las inserciones musculares van a causar la deformidad de los fragmentos. ¿Para qué me sirve esto? Para saber dónde tengo que corregir. Tengo que vencer esas fuerzas deformantes para poder darle tratamiento conservador. Es en base a esto que yo coloco los yesos. ¿Cómo lo voy a colocar? Porque intento corregir y vencer esas fuerzas deformantes. Por eso que le dije, traumatología y todas las ramas quirúrgicas usa bastante anatomía, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué viene con la clínica? Lo típico. Dolor, deformidad, acortamiento. Y aquí está la fractura de Holsten-Lewis. Siempre está asociado a una lesión radial. Esta es una fractura de radio diaficiario, un trazo transverso, tercio medio, ¿no? Esta fractura que ven aquí es la de Holsten-Lewis. Como les dije, es una fractura espiroidea a nivel de la unión del tercio medio y el tercio distal. Si ustedes la diáfisis del húmero la dividen en 3 partes, entonces la unión del tercio medio con el tercio distal. Y como ven en la imagen, lo que ocurre es que ese biselado genera lesión del nervio radial, ¿ya? ¿Qué más podemos evaluar en el brazo? Después de la tibia, el antebrazo y el brazo, que como tercer lugar es donde hay también lesiones de síndrome compartimental, que es una emergencia traumatológica. Segunda emergencia traumatológica, ya les mencioné una hace un rato. ¿Cuál era? Luxaciones. Luxaciones, muy bien, ya está.
Entonces, diagnóstico, radiografía de brazo, húmero, antero, posteriores y laterales. Electromiografía, de antes me preguntaron, ¿no? Electromiografía. Si estamos sospechando una lesión radial primaria, se realizan dentro de los 3 meses. ¿Por qué es una lesión primaria? Lesión primaria y secundaria. No tiene origen. ¿Por qué es directa? No es directa. No tiene una causa. La lesión radial primaria es que ocurrió a causa de la fractura. Una lesión radial secundaria es que el paciente llega por la emergencia con su brazo fracturado y le preguntaron mecanismo y todo lo demás, le mueven el brazo y se mueve como muñeco su brazo. Y lo que ocurre es que el paciente viene moviendo la muñeca, levanta el primer dedo, siempre tiene que examinar. No hay lesión. Pero resulta que ustedes le reducen y van a darle tratamiento conservador, le ponen su cabestrillo, su inmovilizador, lo manejan con yesos y luego de que hacen el procedimiento, la mano caída. No levanta. Esa es una lesión secundaria. ¿Ya? Ahora, ¿por qué hago este hincapié? Primaria y secundaria. Porque solo una de esas va a cirugía inmediata. ¿Cuál creen? La secundaria. La que yo provoqué, la que yo causé, esa va a cirugía inmediata. O sea, si esa fractura no la iba a operar, porque quedaba muy bien con su yesito, pero cuando le manipulé, le causé lesión, lamentablemente eso ya no va a conservador. Sí o sí lo tengo que ingresar a sala de operaciones y operar. ¿Ah? Es una indicación absoluta de cirugía. ¿Qué me pregunto eso? Es una indicación absoluta. La lesión radial primaria es una indicación relativa de cirugía, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí está lo que hace un momento le dije, las electromiografías, cuando son primarias, o sea que fue durante la lesión, no sabemos si esa lesión es una lesión, una neuronesis, una axonomnesis, si es una neuropraxia que va a ser reversible. Entonces, ¿qué hacemos? Esperamos 2 o 3 meses y recién tomamos la electromiografía. Si lo tomamos muy rápido, no tiene valor diagnóstico. Puede que salga que en esa lesión es le tomas a la semana, porque el paciente te insiste, quiero saber, le tomas a la semana y dice axonomnesis y en realidad tiene una neuropraxia. Y acá 3 meses vamos a ver y entonces hacer la operación, haces un corte y al final está bien el nervio. Entonces, en base a bibliografía, es estas indicaciones. ¿Ya? La clasificación del húmero va a depender mucho del grado de desplazamiento, si es desplazada, no desplazada, como ven en la imagen, esa es una fractura desplazada. ¿Desplazada cómo sería? ¿No desplazada? Cuando ven solamente el trazo de fractura y no ven que se ha desplazado nada. Que algunas veces los pacientes vienen y dicen tengo rajadura. ¿No? ¿Qué más? Presencia o ausencia de múltiples fragmentos, si es que es con minuta, si es con tercer fragmento. ¿Qué más? Si es abierta o cerrada. Es bastante común ahorita verlas abiertas. ¿Van a hospitales? Sí, ya están llenos, ¿no? Sí. Entran a las emergencias. ¿Qué es lo que encuentran todos los días en las emergencias? Fractura expuesta de húmero. Es bastante común. Por PAF. Prendí el arma de fuego. Sí, claro, si no pagas cupo, es bastante común. ¿No? Ahorita ya bastante lesiones por PAF. ¿Ya? Esta, por ejemplo, es una lesión por PAF. ¿Ya? Ven que cómo causa la lesión, con minuta, estallamiento de hueso, y eso es. Y recuerden que el proyectil o la bala, cuando ingresa al cuerpo, lo que causa la lesión es la onda expansiva. Cavita dentro de... Exacto, cavita y genera bastante fricción, calor. Y si es que tienes una lesión a nivel del brazo y el paciente no te levanta, no, probablemente hay una lesión neurológica y netamente por la onda expansiva, porque es bien difícil que la bala justo le dé al nervio. Pero sí, la onda expansiva genera calor, ¿ya? Y eso puede dañar el nervio y es una lesión que es reversible. Entonces es una neuropraxia. ¿No? ¿Qué más? La clasificación AO, ya le dije en un momento, les explicaré un poco más, pero sepan que esa clasificación va a depender del tipo de trazo de fractura, si es simple, si es con tercer fragmento, como ven en las B, y en las C son fracturas ya más complejas, segmentarias, con minutas, o una segmentaria con minutas. Tratamiento. Como le dije, el húmero es uno de los huesos más nobles que nos da bastante deformidad y el hueso aún así consolida, pega, hace su callo óseo y consolida. Cuando queremos manejarlo en forma conservadora, solo con inmovilización, usamos yeso colgantes, en algunos casos, cuando son fracturas del tercio distal,
Ortesis funcionales, ¿cuáles son? Esto de aquí, los brace. La imagen del lado derecho es un brace, es un brace de coaptación. Es una lámina acá en la parte anterior, posterior y que está sujeta con unas bandas. ¿Ya? Eso hace que el huesito no se mueva y el paciente pueda mover el codo, no haga rigidez de codo y también pueda mover parcialmente el hombro. Angulaciones aceptables en anteroposterior. Cada hueso tiene angulaciones aceptables, pero en este caso sí se las he colocado porque, como le dije, este hueso es uno de los que más consolida. Pero para que yo diga este hueso está pegando aceptablemente, va a quedar bien sin secuelas, tiene que tener mínimamente estas angulaciones. Angulación anteroposterior de 20 grados, lateral de 30 grados, un acortamiento, quiere decir que está cabalgado 3 centímetros y no va a causar limitación funcional. Puede estar el hueso rotado 30 grados y no va a causar. Esto le digo porque este hueso es más noble, porque por ejemplo la tibia no te tolera más de 5 grados. Ya, la tibia se angula 5 grados y ya tienes que operarlo porque eso va a quedar mal, va a quedar con secuelas con la pierna rotada usualmente. ¿Ya? ¿Qué más? Complicaciones que pueden haber, ya fuimos hablando, lesiones de nervio radial hasta un 18%, lesiones vasculares también, pseudoartrosis 15%, es bajo en realidad, incluso hasta menos, pero por literatura está hasta 15%. ¿Ya? Consolidación viciosa, ¿a qué me refiero con una consolidación viciosa? ¿A qué le suena? Que pega en forma alterada, ¿no? Forma normal, puede generar así, o sea, pegó mal, consolidó mal, eso es consolidación viciosa. No consolidó en forma adecuada, no en las angulaciones aceptables que debería tener. ¿Ya? Como le dije, todos los huesos tienen angulaciones aceptables, yo les he colocado de algunos huesos nada más. ¿Ya? Formas que podemos tratar de la fractura de húmero diafisario, ven ahí placas con tornillos, ven clavos endomedulares, estos son clavos Kirchner que van, o clavos TENS que van en medio del hueso, eso más lo usamos en niños. Fijadores externos, cuando son fracturas expuestas o hay pérdida de piel. En esos casos usamos los fijadores externos. Y aquí están las indicaciones absolutas y relativas para este hueso que es el húmero. Absolutas, fracturas abiertas, ya le dije para todas, lesiones vasculares, bilateralidad, lesión radial secundaria, si es que está asociado a un paciente politraumatizado también, para que pueda ser movilizado. Las indicaciones relativas, fracturas segmentarias, o sea que tenga 3 fragmentos. Cuando falló el tratamiento conservador, va a un tratamiento quirúrgico. Si el paciente obeso, ¿por qué creen que va? Es una indicación relativa. Como es gordito, y cuando le ponemos, ya vieron los tratamientos conservadores, ¿no? Yeso. ¿Qué va a pasar? Va a estar así el paciente, el gordito, no va a poder mantener el brazo, porque para que tengas esos tratamientos conservadores el brazo tiene que estar péndulo, por gravedad. Y lamentablemente el gordito no puede. Esa es la causa por la cual en obesos es una indicación quirúrgica. Fracturas patológicas, ya le dije que las fracturas patológicas van a tratamiento quirúrgico con cemento y tienen todo un protocolo de tratamiento. Lesiones radiales primarias y lesiones del plexo braquial también son relativas, no entras inmediatamente a cirugía. Luxación al pluma clavicular, epidemiología, frecuente en 10 a 20 años, bastante común en jóvenes, traumatismo directo, ¿ya? Está asociado a deporte de contacto, ¿ya? Fútbol, básquet, vóley también, judo, karate, todo eso es deporte de contacto, por la caída y la contusión directa sobre el brazo. Hay tipos de apófisis coracoides. Miren la forma. La de tipo 1 es plana, la de tipo 2 es medio curvado y la de tipo 3 es ganchoso. ¿De qué depende o de qué nos sirve saber la clasificación o por qué tienen diferentes tipos? Porque de eso va a depender también el tratamiento quirúrgico algunas veces. ¿Ya? Y también diagnosticar si realmente es una luxación acromioclavicular. La estabilidad horizontal, ¿quién la da? Estabilidad horizontal quiere decir esto, ¿no? Que mantiene la clavícula en su posición, que no permite que se eleve, que no se separe del coracoide. Ligamentos acromioclaviculares, esos ligamentos que son anterior, inferior, anterior, posterior, superior, inferior, ¿ya? Cuatro fragmentos. En los ligamentos o los que dan estabilidad vertical, hace un momento les mencioné los coracoclaviculares. ¿Cuáles son? Ahí está. El más medial,
trapezoides, ¿no? Y esos son los que dan estabilidad vertical. Si se seccionan, van a ver que la clavícula se eleva, ¿ya? Se eleva y ahí van a ver bastante relacionado a la clínica, cómo viene el paciente. Estas mediciones que ven, espacio coracoclavicular, que se mide del borde inferior de la clavícula, de aquí hacia la coracoides, son 11 a 13 milímetros, y el espacio acromioclavicular es de 1 a 3. En base a esas mediciones es que nosotros clasificamos con la clasificación de Roadwood las fluctuaciones acromioclaviculares. ¿Ya? La caída sobre hombro y brazo, o conducción directa, ¿ya? Ese es el mecanismo principal de las fluctuaciones acromioclaviculares. Clínica, dolor, deformidad y el famoso signo de la tecla. Pregunta de examen. ¿No? ¿Cómo es? Lo ven elevado y presiona la clavícula y se hunde. ¿Ya? Tecla positivo. Eso siempre y cuando sea agudo. Cuando ya pasó una semana o 10 días no va a ocurrir eso. ¿Ya? Por eso es importante el tiempo de enfermedad. ¿Qué más? Disminución del rango articular, el paciente no le va a poder levantar. ¿Ya? Diagnóstico, se hace por radiografía de hombro, puedes pedir la serie traumática de hombro. ¿Cuáles eran la serie traumática de hombro? AP verdadera y axilar. Okay. Zanca, es una incidencia especial con 15 grados de angulación, caudal acefálico, así. Y eso permite ver mucho más claro esa articulación acromioclavicular. Si queremos, digamos, hacerlo más sensible la prueba de radiografía, al paciente que está con la lesión le hacen cargar un peso de 5 a 7 kilos y eso hace que se note mucho más la luxación acromioclavicular si la tiene. ¿Ya? Y siempre se pide comparativo porque hay que hacer esas mediciones que les mostré hace un rato. Clasificación de Roadwood, así es como viene el paciente. Ven que hay una pérdida de la congruencia en la clavícula y el acromio en esta imagen de la radiografía y clínicamente la van a ver así. Lesionan a nivel de la clavícula y ahí ven el signo de la tecla. Esta es la radiografía tipo Zanca, ¿ya? Es una incidencia especial. 15 grados de angulación, caudal acefálico y me permite ver así. ¿Cuánto mide ese espacio? Ese espacio entre la clavícula y el acromio. ¿Cuánto? Le mostré hace un rato. 1 a 3. 1 a 3 milímetros. Y el espacio del borde inferior de la clavícula a la apófisis taracoides, 11 a 13 milímetros. En base a eso es que se ha hecho la clasificación de Roadwood. Ahí está. Tipo 1, solamente el paciente te va a referir dolor. Tomas radiografía y lo vas a ver normal. Tipo 2, hay una lesión de qué ligamentos? Acromioclaviculares. ¿Cómo lo van a ver en la radiografía? Si el espacio es 1 a 3 milímetros. Un ensanchamiento, ¿verdad? Mayor espacio. O sea, ese espacio lo van a ver más separado. ¿Cuánto? ¿A partir de cuánto dicen si es una luxación acromioclavicular? De segundo grado. Más de 5 milímetros, exacto. ¿Ya? La de tipo 3. Y hay inestabilidad vertical. Se han roto los ligamentos coracoclaviculares. Y ya lo saben, ¿cierto? Ya. Ascendió. ¿De cuánto dice ahí? Del 25 al 100%. ¿Cuánto es el 100%? ¿Cuánto sería? 13 milímetros. 11 a 13 milímetros es el 100%. Ya, o sea que tendría que elevarse 26 milímetros hacia arriba. Tú dices, esta es una luxación acromioclavicular de tercer grado. ¿Ya? O sea, lo vas a ver bastante elevado. Como se ve aquí, esa es una de tercer grado. ¿Sí? Esa es una de tercer grado. La imagen que ven ahí es una de tercer grado. Esta es una de segundo grado, por ejemplo, la separación que tiene ahí. La de cuarto grado. La de cuarto grado. Bueno, cuarto grado. Ya después. La de cuarto grado, ¿qué tiene? Se va hacia posterior, como ven en la imagen, detrás de la clavícula, por los músculos, las inserciones musculares. ¿Qué músculo creen que lo tracciona hacia atrás? No, el supraespinoso no llega. ¿Ah? ¿Trapecio? El trapecio lo tracciona. ¿Ya? La 5, ¿qué ven de diferente con la 3? Es muy parecida a la 3. Está mucho más elevado el espacio coracoclavicular, ya es de 100 a 300%. Por eso es importante las mediciones y siempre comparativo idealmente. ¿Ya?
Y la de tipo 6, que la verdad yo solamente he visto una vez en toda mi vida de traumatólogo, ¿ya? Se mete debajo del tendón conjunto que se inserta a nivel de la apófisis coracoides, ¿ya? Debajo de ese tendón psicológico. Pero es raro de ver. ¿Cómo llega ahí? No sé cómo llega. Pero llega, una sola vez he visto. Tratamiento. Inmovilización, usamos cabestrillos unas 3 a 4 semanas, vendaje de otras semanas. La semana pasada no vine por eso. Yo tuve luxación acromioclavicular de segundo grado, ¿ya? Entonces no vine y me avisaron tarde también. Quirúrgico, ¿cuáles se operan? Cuando hay lesiones abiertas, hay luxaciones abiertas. Recuerda que aquí hay solo piel y tejido celular subcutáneo y a veces golpes directos pueden desgarrar la piel, ¿ya? Las que son muy desplazadas y si es que hay una lesión vasculonerviosa asociada, las mismas que son para la clavícula también son para eso. Complicaciones, ¿qué va a haber? Como el paciente está con dolor, no mueve el hombro y si no mueve mucho una articulación, ¿qué ocurre? Se fibrosa, ¿ya? Ocurre rigidez. ¿Qué más ocurre? Osteólisis de la clavícula distal, que quiere decir que hay un desgaste. Artrosis de la articulación acromioclavicular y aflojamiento de los implantes también es una complicación. ¿Qué implantes? Por ejemplo, esos son unas placas tipo gancho, ¿ya? Que generan fricción en esa zona y generan dolor constante. Por eso esas placas terminamos sacando y ya se han descontinuado, muy poco se usan. ¿Ya? Actualmente usamos esto que son los botones, tratamos de reconstruir la anatomía normal usando estos botones. Si ven estos botoncitos son de metal o de titanio, tiene un túnel aquí, otro túnel aquí y generamos 2 túneles para generar o simular los ligamentos coracoidoclaviculares, conoide y trapezoide. Usamos la misma distancia que tienen entre uno y otro, que son 3 milímetros entre las inserciones, y tratamos de simular. Y son cortes pequeños de 3 centímetros, todo un sistema para colocarlo. Obviamente son caros, son 3.000 y 4.000 soles un botón. Eso sin contar la mano de obra. Luxaciones glenohumeral. Las luxaciones glenohumeral son las más comunes. ¿Cuál creen que es la más común? ¿Anterior o posterior? Esa sí la saben. Anterior. ¿En las posteriores en quiénes se ven? Niños. ¿No? Glenohumeral. Del hombro. Este. En quienes se ve bastante común la posterior, perdón, no común, pero cuando ven una luxación posterior usualmente es debido a un mecanismo. Tenis. Por electrocución. El paciente que se electrocuta usualmente tiene una luxación posterior, por la contracción brusca de los músculos y hace una tracción. ¿Ya? ¿Qué más? 96% son subcoracoidea, ¿qué quiere decir? Están debajo de la coracoides. ¿Ya? ¿Qué más? Asociados a lesión del manguito rotador, casi hasta en un 80%. Ya saben cuáles son el manguito rotador. Por la inserción que tienen, el desplazamiento, recuerden, para que una articulación tenga todo ese desplazamiento, para que se rompa, tiene que romperse músculos, desgarrarse tendones, ligamentos, cápsula articular. Entonces, la asociación de lesión del manguito rotador es bastante común. Ya pueden reducir el hombro porque es una emergencia, lo reducimos en emergencia. En teoría a los 15 20 días deben estar en movimiento, pero quedan con un dolor constante, 2 3 meses y les sigue doliendo, no pueden levantar el hombro porque usualmente tienen una lesión del manguito rotador. Si es una lesión de partes blandas, ¿qué examen le piden? Ecografía. Si tienen más presupuesto, si quieren ser más específicos, resonancia. ¿Ya? Eso, muy bien. ¿Qué más? Está asociado también a una lesión de Hill-Sachs. ¿Qué es una lesión de Hill-Sachs? Hill-Sachs es una lesión por el impacto de la cabeza con el borde inferior de la glena. ¿Ven allá cómo impactó la cabeza debajo de la parte inferior de la glenoides? Entonces eso genera esa muesca. Esa muesca se llama lesión de Hill-Sachs. Esa lesión hay que repararla. Eso se hace por vía artroscópica con cámaras. Son lesiones deportivas. Entonces esas se reparan por cámara, como por vía artroscópica, con cortes mínimos. ¿Ya? Más común en varones que en mujeres. ¿Cuál es la biomecánica normal del hombro? ¿Cuánto es el rango normal? Ahí se los he colocado. 180. 180. Extensión. Rotación externa. 50. 90. Ese es el rango. Eso es lo que buscamos. ¿Cuánto es lo mínimo que necesita el paciente? Porque lamentablemente cuando hay una luxación de hombro y ven tanta lesión asociada, el paciente no suele recuperar su rango normal. Pero también nosotros los traumatólogos buscamos rangos funcionales.
O sea, para que un paciente pueda hacer su actividad normal. Y van a ver que le voy a hablar de rangos funcionales en diferentes articulaciones. Para eso tienen que saber cuánto es el rango normal, ya lo tienen. ¿Cuánto es el rango funcional para el hombro? ¿Cuánto creen? A ver, intenten peinarse, comer. ¿Hasta cuánto creen que tiene que llegar su hombro para que puedan, en el caso de las damas? ¿Cuánto es funcional? En abducción hasta 90 grados. Ya con 90 grados que llegue el rango del hombro, con eso me permite alimentarme, asearme, peinarme, agacharme la cabeza un poquito más, pero puede, las rotaciones también. ¿Ya? Entonces, rango funcional, por lo menos eso es lo que buscamos. ¿Ya? Porque quedan bastantes lesiones después de las luxaciones de hombro. En el hombro, por vía anatómica, quiero que se queden con estos datos. Hay estabilizadores estáticos y dinámicos en todas las articulaciones. Igual que hace un momento, ya saben, cuando le pregunten indicación quirúrgica, ya saben que son fracturas ecuestres, lesiones nerviosas, bilateralidad, son indicaciones generales para casi todos los huesos. Hay excepciones, pero que sepan la mayor parte. Por lo menos así, adivinando, cuando les pregunten van a poder responder. Lo mismo para estabilizadores estáticos y dinámicos. Los estáticos, ¿cuáles creen que son? Los huesos, esos no se van a mover de su posición. ¿Qué más? Cápsula articular que envuelve la articulación, también esa no se va a mover. ¿Qué más? Algunos ligamentos. ¿Y cuáles vendrían a ser los dinámicos? Los músculos que van a cruzar esa articulación. Hablamos de codo, hombro, rodilla, son músculos que atraviesan la articulación. En el caso del hombro, es de la lesión de Hirschfeld, así es como se produce. ¿Ya? En el caso del hombro, los estabilizadores estáticos son la misma articulación, la glenoides, esta concavidad que hay aquí en la glenoides. El labrum que cubre la glenoides, que es como un anillo. ¿Ven? Listo. ¿Qué más? Los ligamentos glenumerales, superior, medio, inferior. ¿Ya? Y los estabilizadores dinámicos vendrían a ser todos los del manguito rotador, porque ya han visto que cruza de toda esta zona hasta el húmero proximal. ¿Qué más? ¿Qué otro músculo? La porción labial bíceps, ¿dónde se inserta? La porción labial bíceps, ¿dónde se inserta? La rodilla. Como una rodilla. Ah, bíceps plural. ya, está bien. Pero estamos en hombro, Ah, ya. ¿Ya? Está bien, está cerca. Tiene bastante distancia. ¿Qué va? ¿Cuál es? No, pero ¿Dónde se inserta? En la parte superior de la glenoides. ¿Ya? Y en la porción corta forma parte del tendón conjunto que hace un rato mencioné y nadie me preguntó. Dije, me van a preguntar. ¿No? ¿Dónde se inserta el tendón conjunto? Apófisis. Yo dije que debajo de eso es la clasificación Rowell, la 6 que menos se ve, le dije que el huesito se pone debajo del tendón conjunto. Y el tendón conjunto, uno de los que lo conforman es la porción corta del bíceps. ¿Ya? Vamos. Así es como ocurre las luxaciones usualmente en la tercera edad, por rotaciones, contacto directo. La clínica, dolor intenso, obviamente va a haber limitación funcional, el paciente no va a poder mover. Signo de la charretera, y la charretera le pusieron por estos galones que antes se llevaban, ¿no? Él pierde la forma ovoidea del hombro y se pone media, como ven ahí, ¿no? Media más cuadrada. ¿Qué más? La radiografía. ¿Qué radiografía le van a pedir? Rayos X, ¿qué incidencia? Y una serie traumática de hombro, ¿no? Eso. Ahí está. ¿Qué más? Las transtorácicas también nos puede ayudar para ver la dirección. Se usa muy poco, ¿ya? Pero la transtorácica es con el brazo abducido y el rayo entra por aquí y nos permite ver si es que la cabeza humeral se ha ido hacia anterior o hacia posterior. Las otras radiografías como la de West Point o Lawrence es para ver el surco bicipital en algunas incidencias especiales que quieres ver. Las tomografías, especialmente para confirmar la lesión de Hill-Sachs, ver la extensión y planificar una cirugía. Las resonancias magnéticas para ver lesiones del manguito rotador, les hice la pregunta al inicio. ¿Qué más vemos en las lesiones del manguito rotador? Ven ahí que hay una lesión del labrum, Bankart. Cuando una vez le da una resonancia de hombro, van a ver que dice Bankart 1 hasta el 20. ¿Ya? Pero las lesiones Bankart vienen a ser las lesiones de la
del labrum de la glenoides. Se desprende parcialmente, se desprende 1 centímetro en la parte anterior, en base a las horas de reloj. Hay múltiples clasificaciones. Los japoneses les gusta hacer más clasificaciones que los americanos. Clasificación. Simple, si es anterior o posterior. La más común, ya saben cuál es, la anterior, ¿no? Hay una tríada terrible, se llama tríada terrible del hombro, cuando está asociada a una luxación anterior, un desgarro del manguito rotador, porque ya saben toda la limitación que va a causar, y una lesión del plexo braquial. ¿Qué lesión causa el plexo braquial? ¿Qué quiere decir que ese paciente no va? No, nada, ¿cierto? Esa es una incidencia axilar. Lo que les mencioné, esta es parte de la serie traumática. Esta es la anteroposterior. Si ven, acá están las incidencias. La anteroposterior, ven que la cabeza de la glenoides se superpone, perdón, la cabeza del húmero se superpone a la glenoides, una sobre otra. Ya. Esta es la axilar y esta es la AP verdadera. Ven que ya se ve una línea, una separación entre la glenoides y el húmero. Ya. Esa es una AP verdadera que es con una inclinación de 45 grados del paciente. Esa es la serie traumática de hombro. Esta es una lateral de escápula, cuando hay fracturas de escápula. No son tan comunes, pero está más asociado a accidente de tránsito. ¿Ya? Porque si no está con su cinturón, pues se mueve dentro del carro y ahí genera contusión en hombro, obviamente hay otras fracturas asociadas, ¿no? La clasificación, como le dije, depende de la posición, es de la transtorácica, esta es una tomografía y ven ahí la lesión de Hirsach, ¿sí la logran ver? Está ahí como clavada en la segunda imagen inferior. Y ahí arriba también se ve cómo está la glenoides impactada en la cabeza. Ya, la más común de las luxaciones anteriores, ¿cuál es? 1, 2 o 3. 1, aquí la 1. No, perdón, la 2. La 2, la subglenoidea, es la más común. ¿Ya? ¿Qué? Es la más común. Sí, pues. Luxación. Me dice la 1. Perdón, error. Con lo que ya es la 2. Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de una luxación? No, yo he visto que jalan ponen la pierna, jalan y lo vuelven a acomodar. Exacto. Y ese, por ejemplo, la maniobra de Hipócrates. Ya, se usa muy poco ya, pero digamos, si no tienes nada y no lo vas a reducir, tienes que tener todas estas herramientas para hacerlo. O sea, tienes que conocer varias maniobras de reducción para intentar reducir la articulación, porque es una emergencia. ¿Por qué es una emergencia traumatológica? ¿Qué va a ocurrir en el tiempo si no reduces? Si no se reduce, cirugía, ajá. Si no se reduce, indicación quirúrgica. Pero ¿qué pasa si es que no reduces una luxación? Porque es una emergencia traumatológica. Artrosis secundaria, ¿no? Y lo condenas a posteriormente una prótesis y con limitación, dolor y todo lo que lleva una prótesis. Entonces la maniobra para reducción, por ejemplo, es esta la que menciona, que es la de Hipócrates, ¿ya? A veces el paciente ya se anestesia solito ahí, por el pie. Esta es la maniobra de Stimson, es con peso por gravedad, paciente echado y con el peso, y mientras el paciente se va relajando, obviamente nunca se relaja porque está con bastante dolor, pero está descrita. La maniobra de Kocher es la más común que usamos, tracción, abducción, seguimos traccionando, rotación externa y usualmente vuelve el bracito y se coloca en aducción. Es la de Kocher. Tracción contra tracción viene a ser esta, ¿no? Casi todas son de dos operadores, ¿ya? Con una sábana, alguien tracciona el brazo y otro tracciona a nivel de la axila y a veces puede regresar. La de Milch es una maniobra, lo hace un solo operador, es la que yo más uso particularmente porque causa menos lesión, es más anatómica porque intento llevar o corregir la deformidad que causó siguiendo los pasos, ¿no? Agarro la cabeza a nivel de la axila y la voy llevando nuevamente a su posición a la glenoides, sorteando los músculos. ¿Ya? Esto más lo usamos, y yo particularmente lo uso más en ancianos porque ya ha ocurrido bastante que causamos fracturas iatrogénicas. Traccionamos con él, las otras maniobras demandan bastante fuerza y podemos generar mayor lesión. Y es lo que menos queremos hacer, ¿no? Y estas luxaciones en ancianitos, pues su hueso es osteoporótico y se fractura. ¿Qué más? Quirúrgicas, cuando son inveteradas. ¿Cuándo son inveteradas? ¿Cuántos días? Punto de corte. 21 días. 21 días. Recidivantes, si es que hay una inestabilidad, que quiere decir que es inestable, que ya el hombro, como le dije, peinándose sale, están durmiendo, se despiertan y ya está con su hombro luxado y terminan las emergencias. O cuando son irreductibles, han intentado 2, 3, 4, 5 maniobras en la emergencia y no vuelven.
esas tienen que entrar a sala de operaciones. Complicaciones, ¿qué lesiones pueden haber? Nervio axilar, ya saben por dónde va, qué lesiones, cómo evaluarla. ¿Qué más complicaciones puede haber? La recidiva, que terminaría en tratamiento quirúrgico. Inestabilidad, porque se rompió la glenoides, se rompieron los ligamentos del manguito rotador, los tendones, y eso genera inestabilidad. Y la necrosis avascular también es una complicación. Estos son la terapia posterior a una luxación que se puede hacer, son los movimientos pendulares de Codman, ¿ya? Es para darle movilidad precoz. Toda articulación tiene que moverse rápidamente, y con esto, que es bajo gravedad, y son movimientos pendulares, haciendo círculos cada vez más grandes. En reversa también son 20 repeticiones cada 8 horas para poder iniciar movimiento y no quede con rigidez o anquilosis. Tratamiento: inmovilización con cabestrillo o inmovilizador de hombro también puedes usar. ¿Qué creen que tiene ahí el paciente? ¿Qué creen que le pasó? Está por un lado. Está por un lado. ¿Está luxado o no está luxado? Sí, sí, sí. Un lado. Yo les digo que ya no está luxado. Pero- ¿Qué complicación ha tenido? ¿Ah? No. El deltoides, ya. ¿Y ahí por qué se ha atrofiado? ¿Ah? Ya, hay atrofia por desuso, Se ya. afectó el nervio y... Pero que es lo más probable, ¿eh? Si te viene con un antecedente de luxación, lo redujeron, y el paciente te viene y no te abduce mucho el brazo, y ves que está con una atrofia muscular, no, pero es una lesión axilar. Y esa es la zona, para la sensibilidad, para evaluar sensibilidad del nervio axilar, ¿no? Listo. No hemos acabado. Break, 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 break. Break. Buena cargar.